Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Hoy quiero hablarles un poquito sobre el objetivo de este podcast. Vamos a estar tocando temas sobre salud femenina, ginecología, embarazo y salud reproductiva. Buscamos que tengas información que pueda estar al alcance de tu mano para encontrar temas de interés, por lo cual estaremos siempre enviando algunas encuestas sobre cuáles son los temas de tu interés para desarrollar a través de esta tu ventana. Un podcast que va a estar a través de todas las redes, a través de YouTube, a través de Apple Podcasts y Spotify. El día de hoy contamos con un invitado especial. Nuestro invitado, el doctor Roy Quintero. Hola, hola. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Roy, háblame un poquito. Cuéntame, ¿cuál es tu especialidad y a qué te dedicas? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Mira, yo soy médico familiar. La medicina familiar es una especialidad médica que abarca a toda la familia y que puede dar seguimiento desde los pequeños, niños, adolescentes, adultos mayores, pero también pacientes embarazadas, seguimiento de planificación familiar. Entonces, es ese médico que se rescata, que puede darle solución a todos los problemas de la familia. Esa es la intención de la medicina familiar. Es un médico de atención primaria para toda la familia. O sea, que usted puede ir con toda su familia a atenderse contigo y ahí encuentran la solución a cualquier tipo de problemas de salud o para prevenir salud. Correcto. Tanto ¿Sí? Tratamiento como la prevención. Médicos de atención primaria es lo que se le llama eso. Sí. ¿Sí? Que previenen entonces que entres en un estado de enfermedad. Bueno, hoy queremos traer a Roy para tocar un tema que es de motivo muy frecuente en nuestra consulta. Muchas de nuestras pacientes llegan a la consulta de ginecología y obstetricia diciendo que sufren de ovarios poliquísticos. Dice, fui a una cita médica y el doctor me dijo que tengo ovarios poliquísticos. Y es importante que hagamos una diferenciación entre qué es ovario poliquístico y qué es síndrome de ovario poliquístico. Y lo traigo a colación en este podcast porque tenemos en ocasión en mente que el síndrome de ovario poliquístico / ovario poliquístico, que tenemos que hacer la diferenciación, cabe, pensamos que solamente es sangrado y problemas de fertilidad. Y es lo que más le preocupa a la paciente en el momento que nos consulta. Pero háblame un poquito tú, como médico de familia, como médico familiar, el concepto de síndrome de ovario poliquístico, cuál es la definición, de qué se trata y cuál sería el marco de atención que tienen nuestras mujeres que padecen de este tipo de patologías. Hay que distinguir, como bien dices, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno sistémico metabólico que tiene varios elementos que lo configuran. Entre esos, los ovarios poliquísticos como tal, trastornos ovulatorios y que se van a manifestar como problemas de menstruación, amenorrea es el término clínico, y un hiperandrogenismo, es decir, una elevación de las hormonas que prevalecen en el varón. El ovario poliquístico solo es el reconocimiento o la imagen, ya sea por algún método de estudio ultrasonido o alguna otra técnica de imagen, en donde se ven varios quistes que rodean el ovario. Entonces, esa es la distinción. Y tiene repercusiones porque al ser un trastorno sistémico, no solamente se va a manifestar en problemas de infertilidad y problemas de menstruación, sino que tiene implicaciones en que puede elevarnos el riesgo cardiovascular. Ok. Hagamos pausa ahí en lo que acabas de comentar porque me interesa mucho que nuestra audiencia esté clara en cómo puedo identificar en mí si yo soy propensa, si yo puedo tener síndrome de ovario poliquístico para poder buscar entonces la ayuda apropiada. Me comentaste que tiene que ver un problema de la ovulación y por ende las pacientes dejan de menstruar por un periodo prolongado de tiempo. O sea que cuando les llega la menstruación, llega de manera abundante, irregular. Claro. Y obviamente como no menstruas de manera regular, no logran quedar embarazadas. Creo que esa es como que la primera parte o la primera etapa donde llegan las pacientes a consultar a nosotros los ginecólogos porque es lo que le interesa. No menstruo bien, doctor, y no logro quedar embarazada. Son los dos principales motivos de consulta cuando llegan las pacientes ginecológicas. Ahora, me acabas de decir que no solamente tiene implicaciones en esta etapa de la vida de la mujer, donde ella busca un periodo menstrual regular y también busca tener bebés, sino que tiene implicaciones más allá de eso. Vamos a hacer pausa ahí, dejemos esta idea en stand-by y volvamos un poquito más atrás porque mencionaste algo
de hiperandrogenismo, hormonas masculinas más marcadas en la mujer. ¿Eso cómo la paciente lo puede detectar? ¿Cómo nuestras pacientes, las que nos están viendo en este momento, pueden saber si tienen clínicamente, o sea, físicamente, más hormonas masculinas que lo que debiesen tener? Claro, mira, el cuerpo humano produce hormonas. Dentro de estas hormonas están las hormonas sexuales, ¿ok? Estrógenos, progesterona, pero también la testosterona. Si bien los estrógenos y progesterona son las hormonas que prevalecen en las mujeres, la testosterona viene siendo el equivalente que prevalece en el varón. ¿Correcto? Esa distinción viene marcada desde nuestro ADN, o sea, está inscrito en la parte genética, ¿verdad? Pero ocurre un desbalance hormonal en el síndrome de ovario poliquístico, en donde estas hormonas de estrógeno, progesterona disminuyen por un proceso bioquímico complejo y va prevaleciendo los niveles de testosterona. Entonces, la mujer puede manifestar síntomas que simulan a un varón, es decir, la aparición de pelo o vello en áreas donde normalmente no las vamos a esperar en una mujer. ¿Cuáles serían esas áreas para que nuestras... Barba, el área del bigote, Ok. un pelo que tiende a ser un poco más grueso. Normalmente en la mujer tiende a ser un poco más delgado, más fino. Entonces estas características pudiesen orientar. Claro que puede haber excepciones, ¿ok? Pero si de repente usted, querida amiga, que nos está escuchando, nota que súbitamente o de repente empieza a aparecerle pelo o vello en áreas donde no los veía antes, pudiese estar frente a un síndrome ovario poliquístico. Alrededor de los pezones, debajo del ombligo. Claro, también en áreas donde lo que se llama Mucho más marcado y mucho más marcado, correcto. duro, fuerte o rústico este vello, ¿no? Exacto. Que no es lo usual, no es lo característico que responde a las hormonas femeninas. ¿Y qué pasa con estas mujeres que de repente vemos que están un poquito manchadas el cuello o que tienen mucho acné en la cara? ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto, porque ese nivel elevado de la testosterona también lleva a que la piel sea mucho más grasa o que haya mayor producción de ácidos grasos en la piel. Esto es gracias a la parte androgénica, los niveles de testosterona. Normalmente las mujeres sí producen testosterona, pero en menor nivel. La testosterona es la responsable cuando se da el desarrollo puberal o la pubertad en la adolescencia, de que vaya apareciendo el vello axilar, de que vaya apareciendo el vello púbico, de que vaya apareciendo también el acné. Entonces, si se van marcando estas características clínicas, características físicas, puede ser gracias o por causa de una elevación marcada de los niveles de testosterona. Entonces, ese acné que se ve más intenso o que empiezan a aparecer más lesiones, más manchitas, más piel grasosa, puede responder a esto. Lo otro que mencionaba es esa coloración oscura de la piel. Correcto. Lo que a veces se confunde con suciedad en la piel detrás del cuello o en las axilas, que sean un poco más oscuras de lo usual. Es un término denominado acantosis nigricans. Este acantosis nigricans es oscurecimiento de grasa debajo de la piel, grasa parda, que responde al estímulo de esta hormona denominada testosterona. Entonces, al haber un exceso de estos niveles de testosterona, lleva a esta manifestación clínica que se conoce como acantosis nígrica. Eso también puede ser otra señal que puede sugerir la presencia de este síndrome ovario poliquístico. Ok. Entonces, para aterrizar un poquito, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tengo entendido que hay 3 criterios Correcto. que uno puede buscar y que al menos tiene que tener 2 de esos 3 criterios para hablar de un síndrome de ovario poliquístico y no solamente que la paciente tiene el ovario con morfología poliquística. Correcto. Existen estos criterios, los criterios de Rotterdam, que explican que se deben tener presente 2 de estos 3 criterios. ¿Cuáles son los criterios? Primero, amenorrea crónica, que es el nombre clínico para la ausencia de la menstruación o de la regla. El otro criterio clínico es... O sea, ¿ausencia completa o puede que le demore cuánto tiempo en llegar la regla? Usualmente es ausencia completa, pero también puede haber irregularidades menstruales. Ok, que le demore 2, 3 meses en llegar. 2, 3 meses y no aparezca y vuelva, cuando aparece sea abundante. Hago un paréntesis aquí porque esto... normalmente cuando las adolescentes se desarrollan, los primeros meses, los primeros 2, 3 años, es
el ciclo menstrual es bastante irregular por inmadurez del eje hormonal. ¿A qué llamamos el eje hormonal? El cuerpo humano, estos niveles de hormonas se van liberando y van dando señales de producir nuevas hormonas, producir más. Y cuando llega al nivel requerido, envía una señal de evitar la producción de más hormonas. Esta regulación positiva y negativa de produce más o detente es lo que llamamos la contrarregulación del eje hormonal. Durante la pubertad es normal que podamos esperar esto, pero ¿qué pasa con estas adolescentes, estas chicas que pasan 2, 3 años, 4 años, 5 años con irregularidades menstruales? Pudiésemos estar frente a una de estas características del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, primero, la ovulación o periodos irregulares no llegan de manera regular, pueden demorar 2 a 3 meses en llegarte a la menstruación y cuando llegan pueden ser abundantes. Que es una de las causas por las cuales nos consultan frecuentemente, por hemorragias importantes. El segundo criterio sería entonces datos clínicos de hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo es lo que explicaba anteriormente de los niveles elevados de testosterona. Correcto. Y esto se va a manifestar en físico con estos cambios de mayor producción de acné, esa piel muy grasosa, vellosidad, piel oscura en las zonas que hemos mencionado como en el cuello, en las axilas, en las zonas de la ingle o en áreas de pliegue, porque puede ser también debajo de las mamas. O sea, que tenemos un criterio clínico y también se pueden medir hormonas. Claro. Se pueden medir hormonas, eso ya sería pues parte de los estudios que solicitaría el médico, sea el ginecólogo, sea el médico de atención primaria, sea el médico familiar, pediría ciertas mediciones a través de laboratorios para medir estos niveles hormonales y eso también pudiese indicarnos que hay datos clínicos por laboratorio de hiperandrogenismo. Perfecto. El nivel de la testosterona total, testosterona libre, son uno de los varios laboratorios que se pueden realizar. ¿Y el tercer parámetro entonces sería? Y el tercer parámetro entonces, hiperandrogenismo, la anovulación, y viene el problema de... la morfología del ovario. Ahí donde me la refieres entonces para que yo le haga el ultrasonido y corrobore que tenemos entonces un ovario con aspecto poliquístico. Y aquí quiero hacer una pausa porque las pacientes cuando le decimos que tienen ovario poliquístico, en la cabeza de muchos también vienen que son múltiples quistes, o sea, tengo quistes en los ovarios. Y es un término que probablemente no ha sido bien acuñado porque cuando hablamos de ovarios poliquísticos nos estamos refiriendo a los propios folículos que tiene el ovario, que normalmente en un periodo menstrual regular, que puede ir de 21 a 35 días el momento que te llegue la regla, una vez que la regla llegue contamos con el día número 1, y a medida que vamos avanzando en el ciclo menstrual y ciclo ovárico, van las hormonas estimulando ese ovario a esos pequeños folículos que son menos de un centímetro, pequeñitos, los va estimulando para que uno de ellos vaya madurando y vaya creciendo y se dé la ovulación y usted pueda quedar embarazada. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos este síndrome, como bien dijiste, no se da una ovulación, por ende no se da realmente una verdadera menstruación o ciclo menstrual. Entonces, los folículos, ¿sí?, no se desarrollan y se quedan todos chiquititos, pequeñitos, de la misma forma y alrededor de todo el borde del ovario como si hiciesen un tipo de rosario. Exacto. Y le llamamos entonces que tiene un ovario arrosariado. Entonces, parte de los criterios es que tiene que tener estos folículos pequeños, tiene que tener al mínimo 9 de estos folículos y que no midan más de 1 centímetro. Entonces, no es que hay quistes, sino que sus propios folículos no están siendo estimulados de manera apropiada y están todos en la misma etapa o estadio en vez de estar evolucionando según el estímulo hormonal, ¿no? Entonces ahí creo que es importante porque muchas pacientes piensan o viene a su cabeza de que tienen un ovario lleno de quistes. O sea, que es una formación quística, que es como un pequeño globo lleno de agua en los ovarios. Porque sí existen quistes de ovarios. Esa es otra patología que también puede estar asociada a problemas de sangrado y problemas de ovulación, pero no tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico. Hay ciertos patrones o características en el ultrasonido que hacemos en el consultorio vía vaginal que nos van a permitir realmente dar fe de que ese ovario tiene esa característica poliquística, pero que no es lo único para el síndrome de ovario poliquístico. Ya tú mencionaste que tiene que haber alguno de los 3 criterios que los vamos a repasar. La forma del ovario poliquístico. Segundo sería datos clínicos de hiperandrogenismo, ya sea la parte clínica o por laboratorio. Correcto.
Y tercero, la anovulación crónica, que anovulación. son o se manifiesta con ciclos menstruales irregulares o la ausencia de los mismos. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante esto? Y aquí quiero hacer énfasis en por qué traemos este capítulo, porque en la mente de nuestras mujeres, como tú mencionaste, esto puede venir incluso desde la adolescencia. O sea, yo puedo tener o empezar a padecer de esta patología, de esta enfermedad desde que me desarrollo. La puedo tener en mi edad adulta joven y me trae repercusiones en mi edad adulta mayor. Y muchas veces nos enfocamos en las dos primeras etapas, donde la niña no está sangrando y cuando sangra, sangra abundantemente, o la mujer que está en una edad reproductiva que dice, oye, quiero quedar embarazada, pero no logro el embarazo, y nos enfocamos a que esta enfermedad solo tiene que ver con problemas de sangrado y problemas de tener bebés. Pero, ¿qué hay más de ello? O sea, ¿por qué tenemos que cuidarnos? ¿Por qué si yo tengo una paciente que me llega y tiene ese diagnóstico, yo debería enviártela a tu consulta? ¿Qué más se le puede ofrecer? O sea, ¿qué más buscamos en ella? Claro, como hay un trastorno, un desbalance hormonal, esto también se va asociando con elevación del riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es el potencial de desarrollar alguna enfermedad de índole cardiovascular, llámese hipertensión, llámese diabetes, obesidad, y estas enfermedades cardiovasculares son las que hoy por hoy son la principal causa de muerte. Entonces, nosotros tenemos que asociar que la presencia del síndrome ovario poliquístico también puede tener repercusiones más adelante. ¿Quién de ustedes que nos está escuchando quisiera desarrollar diabetes, hipertensión o algún otro trastorno cardiovascular? Lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Es ser sanos, es ser saludables y poder vivir bien, más años y viviendo bien. Entonces, es importante que vinculemos síndrome ovario poliquístico, elevación del riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular pues engloba muchas entidades, entre esas obesidad, Ok. hipertensión, diabetes, ¿ok? Ok, entonces tocando ese tema, no sé, de repente nuestra audiencia puede pensar que solo las pacientes obesas sufren de síndrome ovario poliquístico. No, Ok, no, eso no, es no, no. importante. Porque pueden ser, tener morfología normal. Morfología me refiero a que no son obesas, tienen un peso ideal y no O sea, que pareciera parecieran estar sanas estar y sanas. generalmente estas pacientes en edad reproductiva que son delgadas y que no quieren hijos toman anticonceptivos. O sea, que ellos ven la menstruación todos los meses. ¿Esto es correcto? Correcto. ¿Están viendo la menstruación todos los meses cuando tomamos anticonceptivos o ese sangrado? ¿Qué significa cuando tomamos anticonceptivos? Ese sangrado tiene que ver con el efecto que se establece por el efecto del medicamento. O sea, los anticonceptivos son hormonas que se dan en pequeñas dosis de forma controlada y que van estimulando, y, digamos, cuando llega la deprivación, cuando se toman normalmente por 21 días, 24 días y cesa el medicamento o la presencia, hay una descamación del endometrio. Entonces es una menstruación realmente por efecto del medicamento y no una menstruación real. ¿Ok? Ya, eso es importante porque en ocasiones tenemos en la cabeza de que cuando sangramos usando anticonceptivos estamos menstruando y posiblemente muchas pacientes pueden desaprovechar la oportunidad de realmente atenderse pensando que tienen una menstruación normal y que no cumplen con los criterios que acabamos de mencionar. Y también es importante que sepan que no es necesario realmente cuando estamos planificando, cuidándonos con hormonas, ver el sangrado. Al final es algo para que ustedes se sientan que su ciclo sea lo más común o lo más semejante a lo que sería realmente una menstruación, pero no es lo que se busca realmente cuando estamos usando anticonceptivos hormonales para evitar embarazo, sino que se hace para que usted se sienta lo más tranquilo y regular, pero podemos confundirlo con una menstruación normal y no es así porque no estás ovulando. Exacto. Entonces eso es importante. Entonces para definir, tenemos que lo pueden presentar en cualquier etapa de su vida o se puede diagnosticar en cualquier etapa de su vida. No necesariamente son pacientes obesas las que van a desarrollar este problema. Puede haber un pequeño sesgo si estoy usando anticonceptivo porque no, yo veo mi regla todos los meses, no pasa nada. Pero la paciente tiene, como tú dijiste, mucho acné, tiene vello facial, van al ginecólogo, le hacen ultrasonido y tiene el ovario con aspecto poliquístico, pudiese ser un síndrome ovario poliquístico, Claro. ¿correcto? Ok. ¿Cómo manejo o cómo trato una vez que yo diagnostico a una paciente con síndrome ovario poliquístico? La principal alternativa o manejo, tratamiento para el
síndrome ovario poliquístico es reforzar los estilos de vida saludables. Esto debe ser crucial. Es el pilar porque se trata de un trastorno sistémico, inflamatorio o de origen metabólico. Hay un desbalance hormonal que se va a traducir en que aumenta la propensión a desarrollar obesidad, a desarrollar enfermedades cardiovasculares, pero también puede alterar el perfil de lípidos, los niveles de colesterol. Entonces, mejorar nuestra alimentación. Y por nuestra alimentación no es que tenemos que hacer una dieta y quedarnos sin comer o saltarnos comidas. Pasar hambre. No quiero pasar hambre. A veces pensamos que es eso. Lo que pasa es que nos acostumbramos a no comer de forma adecuada, o sea, dándole el espacio a los grandes grupos de nutrientes o de macronutrientes. Queremos saturarnos de carbohidratos, de arroz, pero también, como sucede en las fondas, acá en nuestro querido Panamá, arroz, macarrón, la tajada. Y la ensalada de papa. La ensalada de papa. Si es ensalada de vegetales, son repollos, zanahorias, que pues también tienen una función más que todo de carbohidratos y es una porción muy pequeña. Entonces debe ser proporcional, debe ser equilibrado. Eso es importante, porque a veces sufrimos psicológicamente con la palabra dieta. Entonces, el término apropiado es aprender a comer adecuadamente, una alimentación balanceada. Me gusta eso, me gusta eso. Hace poco tuvimos una conversación con la nutricionista y estuvimos tocando temas como esto. La verdad que podemos hacer de repente un podcast los tres y conversamos un poquito más sobre esto, ¿no? Estábamos hablando sobre poder hacer talleres y poder enseñar realmente a la población a comer, que es un poco complicado. A veces, como tú bien dices, la palabra dieta causa en mi mente la sensación de escasez, de restricción. Exacto, de castigo. De castigo, cuando en realidad puede ser una dieta muy rica y quedas muy satisfecho, pero es saber qué comer, ¿no? En qué proporción y cómo escoger. Entonces también aprender a leer las etiquetas nutricionales. O sea, hay mucho por hablar sobre alimentación saludable, pero lo importante es que este es uno de los pilares del manejo. El otro pilar es realizar actividad física regular. Y a veces pensamos que realizar actividad física puede ser, como me han dicho pacientes en la consulta, doctor, pero es que yo me la paso barriendo todo el día. Esa es mi mamá, quiero que sepa. Mi mamá yo la mando a hacer ejercicio y me dice, pero ¿qué más quieres que haga? Si yo me la paso barriendo y trapeando y voy sudada. Y camino hasta la tienda y busco el súper. Ok, está bien. Cuéntame un poquito sobre eso. Y quedo sudada. Lo que pasa es que si nosotros nos remontamos a cómo era el hombre primitivo, el hombre primitivo tenía que salir a cazar. Tenía que salir a buscar su alimento. No es que lo tenía en la refrigeradora. Tenía que ir a cazar y evitar que lo cazaran. Exacto. Y se quedaban muchas veces que comían una sola vez al día, en comunidad, todos juntos. Correcto. Entonces, esa gran comida que ingerían dotaba de los nutrientes y de la cantidad de energía que requerían para poder realizar las actividades diarias. El problema es que acá perdemos el equilibrio o el balance. Comemos, pero no las gastamos. El cuerpo debe tener un balance. Las entradas deben ser equivalentes a las salidas. La única excepción a esta regla es en la infancia y la adolescencia, porque siempre debe ser un balance en positivo, porque el niño está creciendo. Exacto. Formando hueso, o las niñas o las chicas y los chicos cuando están en desarrollo puberal necesitan un balance positivo. Pero el resto, ya una vez que hemos cerrado esta etapa de la pubertad, de la adolescencia, ya somos adultos, debe ser un equilibrio. Lo que consumo, debo gastarlo. ¿Y cómo lo gasto? Si estoy sentado todo el día en una oficina, si estoy sentado viendo la televisión, si voy sentado en el metro, si en vez de subir las escaleras utilizo las escaleras eléctricas. O el ascensor, exacto. O el ascensor. Entonces, ¿qué estoy gastando? En términos energéticos. O si voy a la tienda, agarro el carro para ir a la tienda en vez de ir caminando o en bicicleta. O peor aún, pido por el teléfono que me traigan la comida. No, exacto. Entonces, la globalización, los avances tecnológicos nos han empujado a esto. La civilización nos lleva a esto. No, es más fácil todo desde el teléfono. Ni ejercicio hacemos porque solo movemos el pulgar. A ese extremo hemos llegado. Entonces, realizar actividad física... tenemos un gasto energético basal, que es lo mínimo. Y eso es lo que se incluye el barrer, los oficios en casa. Nosotros por encima de ese gasto energético basal debemos realizar actividad física que consuma, ¿okay? esa energía que nos hemos
ingerido a través de los alimentos. Entonces, ese es el detalle, que nosotros pretendemos que lo poco que nos movemos, ya esa sea la actividad que estamos realizando. Por eso existen el término de los 10.000 pasos. Se ha demostrado pues, que realizar 10.000 pasos o dar 10.000 pasos al día supera los requerimientos básicos. ¿Okay? Y todo lo que hagamos por arriba de los 10.000 está en beneficio a nosotros porque vamos consumiendo ese exceso de energía. Si nosotros no consumimos ese exceso de energía, lo que sucede es que se va acumulando. Se va acumulando en forma de colesterol, de moléculas de azúcar que se van depositando en nuestro hígado. O sea, que me estás diciendo que el tratamiento del síndrome ovario poliquístico parte por ejercicio, alimentación saludable y un peso ideal. Un peso ideal. La reducción va de la mano, el peso ideal o la reducción en peso va de la mano con tener actividad física y comer lo que necesitamos. Si nosotros comemos en exceso y no realizamos actividad física, al final vamos a terminar aumentando nuestro peso. Ok. ¿Y hay algún tipo de terapia farmacológica que se pueda utilizar para ayudar mientras tanto se va logrando las metas en cuanto a la alimentación y el ejercicio? Claro, va a depender del objetivo o qué queremos buscar con nuestras pacientes. Si necesitamos pues la parte de la reducción del peso, porque hay un problema de obesidad, de hiperandrogenismo, pues los estilos de vida son la base. Los estilos de vida saludables son la base, son la parte más baja de la pirámide que sostiene lo demás. Y ahí añadimos entonces un medicamento muy famoso, la metformina, que lo habremos escuchado con las personas diabéticas. Pero no confundamos. El que tomemos metformina para el síndrome ovario poliquístico no significa que es que tenemos diabetes. Sí. Tenemos una propensión, pero la metformina ayuda a que se pueda utilizar ese exceso de energía que está acumulada. Ok, entonces, eso es importante porque muchos pacientes cuando les ordenamos o les recetamos, prescribimos o recomendamos la metformina, a la mente les viene una vez la parte esa de la diabetes, ¿no? Entonces sí, es importante que sepan que la metformina nos va a ayudar a disminuir esa insulinoresistencia que produce el síndrome y que evita que tengamos una ovulación normal. Entonces esto, sumado a todo lo que ya mencionaste, va a ayudar a que ese ovario disminuya esa insulinoresistencia y pueda estimularse de manera apropiada, pueda ovular, se dé el ciclo menstrual normal, se dé un sangrado normal y para las que están buscando embarazo, queden embarazadas. Entonces, generalmente hablamos sobre, como tú mencionaste, qué está buscando la paciente, en qué etapa estoy de la vida y qué estoy buscando y qué deseo. Definitivamente lo básico es, primordial es cambios en estilo de vida. Pero bueno, si la paciente lo que quiere es menstruar regular y no está buscando embarazo, cambio en estilo de vida, anticonceptivos. Si la paciente quiere buscar un embarazo, cambio en estilo de vida, medicamentos como la metformina que le ayudan a la ovulación y queda embarazada. Pero mencionamos entonces que aumenta el riesgo cardiovascular e incluso un tema que no hemos tocado, incrementa el riesgo, escuchen por favor nuestra audiencia, nuestras mujeres, el riesgo de cánceres femeninos más que otras pacientes que no tienen esta condición médica, más cáncer. Entonces hablemos un poquito sobre cómo evalúo el riesgo cardiovascular, que volvemos e insistimos en la docencia del riesgo cardiovascular o la enfermedad cardiovascular se encuentra, dependiendo de la estadística en los diferentes países, entre las 3 primeras causas de muerte. O sea, estamos hablando que son enfermedades que van a llevarte a que tú puedas fallecer. Dijimos que es hipertensión, dijimos que son los infartos del corazón o los infartos del cerebro, asociados también a todo un problema de problemas del colesterol, que por eso también incrementan los riesgos, y problemas del azúcar, ¿no? ¿Cómo hagamos un poquito aquí en esto, cómo tú ayudas a la paciente a evaluar su riesgo cardiovascular y cómo previenes que tengamos este problema, esta enfermedad? Hay que reconocer algo. Hay un concepto denominado inflamación de bajo grado. La inflamación en el cuerpo es, imaginemos un gran incendio donde se va dañando todas las estructuras. A esto se refiere la inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado es como ese riesgo residual que va quedando. Quizás no reúno los criterios
para desarrollar diabetes, los criterios diagnósticos para diabetes o el peso. Estoy un poquito arriba en el peso, en sobrepeso, pero no llego a marcar obesidad. Pero siempre está esa predisposición. ¿Y por qué está esa predisposición? Por lo que mencionábamos antes, ese desbalance energético, esa cantidad de energía se transforma en inflamación. Ujú. Y esta inflamación de bajo grado es, digamos, el sustrato común para muchas patologías. Una, las enfermedades cardiovasculares. Llámese obesidad, diabetes, hipertensión, problemas con el ácido úrico. Todo esto se engloba como enfermedades cardiovasculares. Pero el cáncer, mencionó el cáncer. El cáncer Ujú. también es producto de una inflamación de bajo grado y se suma a una alteración en las señalizaciones celulares. ¿Ve? Entonces, si nosotros vemos que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno metabólico que tiene un desbalance hormonal, nos lleva a este problema de transducción, de señalización en el cuerpo hormonal, en la parte, viéndolo desde un punto de vista hormonal, más resistencia a la insulina, propensión a esta inflamación de bajo grado y viene entonces la propensión o el aumento, el riesgo a desarrollar patologías como cáncer, entre ¿Y qué otras. haces tú en la clínica entonces? Cuéntame. Hay que hacer En la parte práctica, ¿qué la hacemos parte, con los pacientes bien. cuando llegan a tu consulta, que te buscan pidiendo ayuda o Primero, que te las refieren los ginecólogos o algún otro colega? claro, primero tenemos que evaluar de forma integral a la paciente, saber dónde estamos parados. Y eso implica, vamos a hacer el cálculo del riesgo cardiovascular es con ciertos requisitos, algunos laboratorios, algunas mediciones. A grosso La- modo, por ejemplo, ¿qué medimos? ¿Cintura abdominal? sí, ¿Qué medimos? medimos el perímetro abdominal, o sea, con una cinta métrica, medimos cuánto mide A mí ni me midas porque quedaré con un alrededor, riesgo elevadísimo, la verdad. alrededor del ombligo, medimos cuánto mide. Vemos los valores de Dice presión que esa arterial. grasa abdominal es mucho más peligrosa que, por ejemplo, las nalgas, las caderas, los muslos, los brazos. Sí, este parámetro denominado perímetro abdominal Ajá, es una medición indirecta de la grasa visceral. ¿Qué es la grasa visceral? La ajá. grasa que rodea las estructuras, las vísceras, que rodea al hígado, al estómago, que rodea al riñón, a los intestinos. O sea, no es lo mismo que la grasa que está debajo de la piel, Ok. la grasa subcutánea. Esa grasa subcutánea tiene No es una tan, no es tan mala. no es tan mala, es Ok, necesaria es porque necesaria. Listo. es parte del proceso de la termorregulación, o sea, ajustar si sentimos frío, sentimos calor, se va regulando a través de esa grasa debajo de la piel. Pero ese exceso de energía que estuvimos mencionando anteriormente, ese desbalance, ¿cómo más? Hago menos actividad física, se traduce en mayor cantidad de energía. Eso se va a ir almacenando. ¿Y cómo se almacena? En forma de grasa visceral. Grasa visceral. Y esta grasa visceral es lo que denominamos la obesidad central y se va a manifestar con ese perímetro abdominal aumentado. Ahora, ¿cuánto es este perímetro abdominal? Se preguntarán. Hay valores que están establecidos. Lo ideal es que en las mujeres está debajo de 80 centímetros. Entre 80 y 88 centímetros de perímetro abdominal estamos en riesgo. ¿Ok? Y más de 88 centímetros ya es un riesgo muy elevado para Wow. desarrollar enfermedad cardiovascular. O En sea, que o- cuando ellas llegan a tu consulta, tú la sientas, le tomas la presión, le mides la barriguita, la tallas, le para ver, pides sus laboratorios y vas evaluando y calculas su riesgo cardiovascular. exacto. El riesgo cardiovascular es una estimación. Se utilizan herramientas tecnológicas a través del teléfono, Hay aplicaciones. aplicaciones Ok. para estimar ese Claro, pero son riesgo aplicaciones que deben ser usadas por el médico, por el ¿no? Que es el que médico, sabe claro. realmente cómo utilizarlas y qué recomendaciones va a dar al Y respecto. para hacer un análisis adecuado, una interpretación adecuada. ¿Ve? Ok. Por eso es importante sus controles de salud. No es, por ejemplo, que consulto con el doctor Google o Es, con los vecinos, las amistades, sino un profesional que pueda orientarles y recomendarles sí. qué aspectos pueden En esta realizar. parte creo ya para ir terminando un poquito, aterrizando y no aburrir a nuestra audiencia, también juega un papel importante la parte psicológica, ¿no? Porque tengo una Claro. paciente, por ejemplo, que obvio, digo, está cansada, tiene periodos irregulares, está un poquito obesa,
no logra quedar embarazada, es lo que está buscando, o si logra embarazo los pueden perder también, que es otro factor de riesgo con el síndrome ovario poliquístico. Y entonces uno empieza, como tú dices, la parte baja de la dieta, ejercicio y cambio de estilo de vida saludable, que generalmente es para todas las enfermedades, pero es tan fácil decirlo y es tan complicado hacerlo. Incluso nos incluimos en ese tema. Claro. Por el día a día nos consume, nos lleva y cómo hacemos. Entonces ella está un poco frustrada por el hecho de que toma metformina, de que no logra que se regularice el periodo, pero cuando insiste o vemos en la etapa y busca todo tipo de medicamentos para perder peso y otros fármacos que de repente están en investigación, o sea, y no hemos logrado aterrizar en que realmente haga el ejercicio, coma saludable o tenga un peso ideal. O sea, esa parte psicológica también les impacta. ¿Te ha tocado pacientes así? Claro, claro. Por los efectos que genera el síndrome de ovario poliquístico, nos puede desarrollar este síndrome metabólico, que es esa constelación que ya he mencionado antes de las lecturas de presión un poco elevada, la obesidad. Se ve entonces en el espejo con estos datos clínicos de hiperandrogenismo, de pelo, acné, está buscando un embarazo y no lo logra, se va frustrando. La salud mental es fundamental. Fundamental. Y se reconoce como un factor estresor. Es decir, una persona que vive estresada 24 horas al día versus una persona que no está estresada tiene más propensión a desarrollar infartos, derrames, a desarrollar diabetes. Ok. Porque al nosotros estar estresados, también se libera una cascada de hormonas que producen una inflamación de bajo grado. Se eleva la hormona llamada el cortisol. Y esto pues va ocasionando que es como si estuviéramos con ese exceso de energía. Aunque tengamos un buen peso, si andamos estresados, Sí. también aumentamos ese riesgo cardiovascular. Ahora, si a eso le añadimos, aquí en Panamá hay muchos factores para mantenernos estresados. Todo el tiempo. Transporte, las situaciones del trabajo, situaciones particulares en la familia, las situaciones que agobian al país en general. Y si a eso sumamos que está esta entidad de síndrome de ovario poliquístico presente, pues aumenta mucho más. Y es como un círculo vicioso donde va aumentando nuevamente Claro. y perpetúa ese estrés, esa frustración. Entonces hay que también darnos ese espacio de poder empoderarnos, de mejorar nuestra salud mental, de realizar técnicas de relajación, una caminata, además de los beneficios del ejercicio, también nos ayuda a liberar endorfinas, nos Claro. ayuda a despejar la mente, que eso pues trae beneficios para la salud. Bueno, ya para terminar, la verdad que ha sido una conversación bastante interesante. Espero que haya sido de provecho para toda nuestra audiencia. Resumiendo un poquito entonces, saber que tenemos una patología que tiene 3 formas o necesita cumplir 2 de 3 criterios, ya los mencionaste, que incrementa un riesgo cardiovascular, que es importante no solamente la parte en la salud reproductiva, sino que mucho más allá de la salud reproductiva y que incrementa incluso en algunas pacientes más el riesgo de padecer de cáncer por el estímulo excesivo que tiene el estrógeno. Como no estoy ovulando, solamente tenemos un estímulo excesivo de estrógeno sin la contraparte que es la progesterona y eso estimula entonces el endometrio y la hace más propensa a cáncer de endometrio. Entonces es importante que acudan y que puedan atenderse no solo con el ginecólogo como generalmente llegan, sino que también vean más allá de la parte ginecológica, que es donde entras tú. A ver, Roy, cuéntame dónde te podemos encontrar entonces para que estas pacientes que hoy han escuchado este podcast puedan buscarte y buscar esa asesoría que acabas de darnos de manera más personalizada. Claro, pueden encontrarme en la Clínica de Especialidades Obstétricas y Ginecológicas, CLEOPSG, en Panama Clinic. Y ahí estamos a la disposición para atenderles, acompañarles y orientarles en temas de salud. Excelente, muy bien. Bueno, un pequeño comentario aquí. Como estábamos hablando de la grasa abdominal y medir la cintura, yo decía, bueno, a mí que ni me midan, porque definitivamente sí tengo un riesgo incrementado. Pero después me llegó a pensar, una vez que yo estaba preocupado conversando con una de mis pacientes, no, es que mira, que no estoy haciendo ejercicio y siento que estoy un poquito barrigoncito. Y me dejó después tranquilo, Roy, me dice, pero doctor, no se preocupe. Lo que pasa es que un hombre sin barriga es como un cielo sin estrellas. ¿Tú qué piensas de eso? Wow. Así que lo dejo hasta ahí, no me digas qué piensas. Y bueno, los invitamos para que puedan seguir escuchando un poco más sobre nuestro podcast. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Ah? Que estén bien.